Probando, probando. Muy buenas noches o buenos días o incluso buenas tardes de acuerdo al país que nos estén escuchando en este momento. Me gustaría saber si todos los asistentes en estos momentos están viendo la presentación sin ningún inconveniente, si están escuchándome también sin ningún problema. Adicionalmente, también me gustaría saber desde qué ciudad o desde qué país nos están sintonizando en estos momentos. Muy bien, Laura Daniela nos está diciendo que se escucha muy bien. También me gustaría saber si los demás asistentes me están escuchando sin ningún problema. Muy bien, me gustaría ver si están viendo efectivamente la última actualización. Muy buenos días para todos los asistentes que en estos momentos están ingresando a este webinar. Me presento, mi nombre es Raúl Ramírez López, soy profesional en finanzas y relaciones internacionales de la Universidad Externa de Colombia, con énfasis en relaciones económicas internacionales. Y el día de hoy les estaré hablando y mencionando con respecto a aprendiendo a utilizar el indicador del RBI con respecto al mercado del petróleo, en el cual vamos a hablar y vamos a ver cómo se está comportando el crudo, teniendo en cuenta ya sea en referencia a Brent, ya sea en referencia a WTI, pero sin duda alguna lo que vamos a hacer hoy es un análisis de mercado teniendo en cuenta efectivamente partes del análisis técnico, los cuales se centran en el análisis de indicadores técnicos. Entonces, para las personas que quieren saber más con respecto a estos indicadores, esto y mucho más hace parte de nuestros cursos de formación de trading, en el cual lo que nosotros queremos es formar traders teniendo en cuenta aspectos técnicos, aspectos fundamentales, aspectos de indicadores técnicos, gestión de riesgo y diferentes elementos. Entonces, los saludo a todos ustedes, muy buenos días y o buenas tardes, de acuerdo al país que corresponda. Yo diría que vamos arrancando con el webinar del día de hoy. Entonces me gustaría que los asistentes en este momento se reportaran desde qué país o desde qué ciudad nos están sintonizando en estos momentos con la finalidad de brindarles toda la información, pero más que todo es que también me gustaría saber el día de hoy hasta dónde está llegando el distrito financiero. Por aquí tenemos una mano arriba, entonces vamos a mirar efectivamente quienes nos están saludando en estos momentos. Igualmente también quiero recordarles que están completamente invitados a todos los webinars que vamos a realizar de aquí en adelante, así como efectivamente todos los contenidos que el Distrito Financiero les está ofreciendo desde el 2011, porque somos una empresa que nace con la finalidad de brindar toda la asesoría y toda la formación para traders con respecto a los mercados de capitales. Entonces, muy bien, saluda a Laura, saluda a Jesús, a Jaime, Fabián, a Daniel, a Andrea que se están sintonizando en estos momentos y ya, pues, no siendo más, vamos a dar inicio a este webinar del día de hoy sin antes hablar un poco más con respecto a esta página que nos ha parecido bastante interesante a nosotros del Distrito Financiero debido a la información que nos está ofreciendo al momento en que nosotros vamos a elegir un broker que muchas veces la hemos recomendado a todos ustedes que se conoce como qualbroker.com. Yo sé que ustedes han escuchado esta página, pero para las personas que no, porque veo muchos nuevos asistentes, los invito a que visiten a esta página. Igualmente en estos momentos les voy a dejar el enlace en el chat para por si quieren pegarle una revisada, lo hagan sin ningún problema con respecto a qualbroker.com. En sí, esto es un broker que, o no es un broker, es una página que recomienda diferentes brokers con la finalidad de hacerlos un poco la vida más sencilla, sobre todo brindándonos la información de brokers que están fuertemente regulados, que tienen herramientas o instrumentos adicionales y más que todo nos está brindando la información para que nosotros nos aventuremos y entremos efectivamente a abrir una cuenta real o incluso cuentas de práctica sin ningún problema. Como podemos ver en la parte de ranking de brokers, estamos viendo que nos sale una lista de diferentes brokers. Entonces aquí ya podemos ver que la página, digamos que ya tiene un pensamiento totalmente imparcial con respecto a los brokers debido a que estos son calificados por diferentes traders. Como pueden ver, tienen una calificación de 4 estrellas algunos, otros de 5 estrellas como Pepperson, Tickmill y durante este mes, o el más recomendado, por diferentes traders es el broker equity, el cual nos ofrece un apalancamiento máximo de 1.500, es un apalancamiento bastante grande para las personas que quieran entrar en ese tipo de mercado y
aquí nos está brindando una información que es el único broker que está ofreciendo operar acciones, obviamente deben ser CFDs de acciones a través de la plataforma de MetaTrader 4. Igualmente, cuando nosotros queremos ver más información, simplemente le damos en información avanzada y nos va a salir más información desde los documentos que nosotros requerimos para aperturar, en este caso en Equity, pero les va a salir para todos los brokers, así como si tiene un sistema de copy trade, si tiene el tipo de ejecución que tenga y la cantidad de instrumentos que ofrece, es decir, que ya nos está brindando en primera instancia un vistazo en el portafolio que tiene el broker. Entonces, sin duda alguna, esto es un aspecto bastante importante, digamos que les recomiendo a todos ustedes que tengamos en cuenta de aquí en adelante. Entonces, pues no siendo más, ya vamos a dar inicio a nuestro webinar, sin antes, por supuesto, recordarles que ingresando a www.ldfx.com es nuestra página oficial donde ustedes van a encontrar bastante información. Como pueden ver, no solamente van a encontrar como la información general en primera mano que van de nuestra página, sino que los invito a que pueden ingresar al blog de trading o en la parte de las noticias nosotros estamos publicando un análisis técnico, análisis fundamental y panoramas matutinos. De hecho, en el análisis técnico, hace poco realicé un análisis con respecto a McDonald's, en el cual superó las estimaciones del mercado. De hecho, fue bastante interesante debido a que su acción presentó un crecimiento de 14%, es decir, ubicando beneficios de $2,08 por acción, bastante importante. Entonces, si quieren revisarlo, si quieren analizarlo, no se preocupen, pueden ingresar a la página de www.ldfx.com. Y no siendo más, vamos a dar inicio con el webinar del día de hoy, en el cual vamos a hablar con respecto al RSI. Muchos, estoy seguro que han escuchado sobre este indicador, que es bastante popular, que nos brinda bastante información, pero es necesario que nosotros arranquemos en primera instancia mirando qué tipo de instrumento entra el RSI o bajo qué tipo de análisis. Primero, como todos ustedes saben, al momento en que nosotros estamos hablando con respecto a un análisis de mercado, el cual pues efectivamente es el estudio de los activos que cotizan o que se operan en los mercados financieros a nivel global, es decir, a través de la red internacional, el cual lo que nos trata de determinar es efectivamente cómo se está comportando un activo y si realmente el valor que ese instrumento se está mostrando o está ejecutándose en ese momento realmente es el valor que se debe estar marcando o incluso es cuando nosotros vamos a empezar efectivamente a determinar proyecciones bajo qué dirección se puede llegar a mover el precio del activo. Entonces es por eso que el análisis de mercado sin duda alguna va a ser un aspecto bastante importante y bastante relevante para nosotros como traders, porque es el paso inicial para que nosotros sepamos en qué momento vamos a tomar una posición en largo y en qué momento vamos a tomar una posición en corto. Entonces primero tenemos el análisis técnico, que en sí es el estudio de la información de los precios de mercado. Es decir, aquí estamos mirando cómo se está comportando ese precio cualitativo de los activos. Cuando estamos hablando del análisis técnico, vamos a encontrar primero efectivamente el análisis chartista, que es la formación de los precios, en el cual pues aquí es cuando entramos a mirar la formación de figuras, cuando estamos mirando la formación de las velas, y otros aspectos en el cual pues vamos a tener incluso algunas herramientas adicionales como tridentes, como abanicos, como tendencias principales, tendencias secundarias, mejor dicho, bastantes elementos en el cual también vamos a incluir la teoría de Dow, que es una de las teorías más populares al momento que estamos hablando de análisis técnico. Y luego vamos a encontrar el análisis cuantitativo que se va a dar reflejado a través de los indicadores, la cual es la materialización de la información de procesos matemáticos que nos está brindando los precios a través de un conjunto de indicadores los cuales me van a determinar una característica del activo. En este caso, cuando estamos hablando de análisis cuantitativo de indicadores, podemos encontrar efectivamente el indicador que vamos a hablar el día de hoy, que es el RSI o el índice de fuerza relativa. Ya por el otro lado, tenemos el segundo tipo de análisis, que ya es un análisis un poco más profundo, que se conoce como el análisis fundamental, que es el estudio en el cual no se basa a través de la psicología ni del comportamiento de los precios del activo en ese momento, sino que es el análisis de los activos a través de diferentes herramientas institucionales o más que todo herramientas
meramente técnicas. Cuando estamos hablando de meramente técnicas, se basan o se centran con respecto a factores económicos. Es decir, vamos a poder realizar análisis macroeconómico, microeconómico, vamos a ver aspectos de mercado, situaciones económicas, con la finalidad de tener una mayor profundidad. Cuando hablamos de análisis fundamental es cuando muy popularmente hablamos de las noticias, digamos en primera instancia. Pero también podemos ver los actores que influyen a los mercados financieros, aquellos indicadores económicos, como de hecho el día de hoy, cuando se va a presentar la publicación de los datos de crudo o de los inventarios de petróleo, sin duda alguna también va a ser una variable importante que espero que la alcancemos a coger la publicación de los datos de inventarios. De hecho sí, salieron hace 39 minutos. De hecho nos va a funcionar bastante para el análisis del día de hoy. Y efectivamente todo esto hace parte del análisis fundamental. ¿Por qué les hago esta explicación inicial? Primero porque la formación del análisis técnico más el análisis fundamental nos va a brindar efectivamente ese análisis de mercado que todos deseamos tener. Es decir, va a ser un análisis mucho más profesional y sobre todo que nosotros el Distrito Financiero nos hemos enfocado para brindar o establecer nuestros cursos bajo la formación de estas dos ramas tan importantes, en el cual el análisis técnico hace parte del curso básico, en el cual durante el segundo y el tercer nivel del curso básico van a aprender sobre todas las maneras de digamos, efectivamente del análisis técnico, a excepción de los indicadores cuantitativos, dado que estos hacen parte de nuestro curso intermedio. ¿Por qué hacen parte de nuestro curso intermedio? Porque es muy importante que nosotros comprendamos el análisis chartista al 100% para empezar a entrar con respecto al análisis cuantitativo. Y ya el análisis fundamental hace parte de nuestro curso intermedio, en el cual, sin duda alguna, ha sido de los cursos más avanzados o más que todo de complejidad de la información que tenemos hasta el momento. Entonces, importante que nosotros estemos vigilando estos dos aspectos. Ahora bien, ya tenemos en cuenta el análisis en general y vamos a pasar con respecto de una vez a el indicador del RSI, pero sin antes mencionar con respecto a que este es un indicador técnico que hace efectivamente parte del análisis técnico, pero cuando estamos hablando de los indicadores técnicos, nosotros vamos a encontrar una definición inicial, los cuales van a tener dos características que se centran en indicadores tendenciales e indicadores de momento. Los indicadores tendenciales son los que me están determinando cómo se está comportando la tendencia en un activo, los cuales la mayoría de estos se ubican sobre los precios del gráfico, es decir, son los que normalmente se ubican en los gráficos que conocemos como las medias móviles, como las bandas de Bollinger, que se grafican sobre los precios. Luego tenemos los indicadores de momentum, los cuales nos quieren determinar es cómo se está comportando la vitalidad de una tendencia a través del tiempo, es decir, cómo se está comportando las cotizaciones teniendo en cuenta los impulsos compradores y vendedores en el mercado. Para el día de hoy entra nuestra clasificación del RSI bajo esto, digamos que bajo este grupo de indicadores. Luego tenemos los indicadores de fuerza, que son aquellos que me quieren determinar si el momento que se está marcando sobre la tendencia de un activo está presentando efectivamente niveles de fuerza o está en un momento de agotación o está en un momento de exceso de fuerza, debido a que tener esa información lo que nos va a permitir es ver si vamos a coger efectivamente el impulso inicial de una tendencia o si ya estamos llegando a la finalidad de esta. Y finalmente tenemos los indicadores cíclicos, que los cíclicos son los que efectivamente describen cómo se están comportando las fluctuaciones de los precios durante un periodo de tiempo determinado. Aquí es cuando vamos a escuchar mucho sobre las famosas ondas de Elliot, las cuales nos está determinando que hay 5 ondas de impulso y 3 ondas correctivas. Y luego tenemos todas las herramientas que nos trae Fibonacci. Entonces, esto es para que tengamos en cuenta. Estas son las dos herramientas más o los dos indicadores más populares. Algunos dicen que Fibonacci es una herramienta, la realidad es que es un indicador debido a que tiene tantos usos y tantas maneras en los cuales podemos mirarlo desde retrocesos, desde abanicos, desde extensiones de Fibonacci e incluso podemos estar hablando con respecto a ciclos o ondas de Fibonacci. Entonces, para que tengamos en cuenta todos estos aspectos y ya damos inicio al tema que es un indicador de momentum que se conoce como el Relative Strength Index o el índice de fuerza relativa. Este es uno de los indicadores más populares que actualmente toman o dominan a los traders, ya sean traders novatos o que están empezando o traders profesionales,
debido a que nos brinda una información tan esencial y tan básica, pero que es muy importante al momento que estamos realizando tanto análisis, así como cuando vamos a tomar una decisión de posición o de inversión. En sí, el RSI o índice de fuerza relativa o Relative Strength Index. ¿Por qué colocamos siempre en inglés? Porque de esta manera lo van a encontrar en las plataformas, ya sea en MT4, en MT5, en CTrader, en Xstation 5, también las pueden encontrar en TradingView. Siempre la van a encontrar inicialmente como Relative Strength Index o algunas veces la van a encontrar solamente como RSI, pero el índice de fuerza relativa fue diseñado por Wells Wilder en 1978, es decir, que se da entre los años 70 y los años 80, y esto se debe porque en esta época de tiempo se presentó ese boom de los commodities, en los cuales la plata estaba dominando al mercado, el oro y commodities como el Brent y el WTI, que es el tema del día de hoy, en analizar efectivamente estos dos tipos de petróleo. Pero Westwater creó en sí ese indicador por el boom que estaba presentando, pero más que todo por la ausencia de la información, porque en los años 90 es cuando se empiezan a implementar efectivamente las velas japonesas en los diferentes sistemas de análisis. Anteriormente solo teníamos el sistema de puntos, el sistema de barras, el sistema también lineal, pero no teníamos efectivamente las velas japonesas. Entonces, ¿qué fue lo que identificó primero? Que no existía información con respecto a cómo se estaba comportando el dominio del activo entre los compradores y los vendedores. Entonces lo que decidió fue efectivamente crear ese indicador para comparar los movimientos individuales a la alza y a la baja durante ciertos periodos de tiempo específicamente hablando. Entonces, es decir, que el RSI es el cálculo de los compradores versus los vendedores, es decir, mira las posiciones de largo con respecto a las posiciones en corto en un periodo de tiempo determinado. Esto es un punto bastante importante porque aquí, a pesar de que el indicador nos está diciendo que estamos hablando sobre un tema de fuerza en su nombre, realmente aquí lo que estamos tratando de analizar es el dominio que presenta un activo con respecto a las posiciones o los inversionistas del mercado. Adicionalmente, que esto se da a través de la medición del cambio de los movimientos del precio en activos específicos. Adicionalmente, que el RSI muestra la fuerza que está presentando el precio de un activo, pero no está determinando tanto la fuerza en primera instancia, sino que sigo centrándome con respecto al dominio. ¿Cómo podemos mirar efectivamente el punto de fuerza? Es cuando el activo nos esté presentando niveles de sobrecompra o de sobreventa. Ahora, como es de costumbre, nosotros pasamos a hablar con respecto a la fórmula del RSI. ¿Cuál es la primera característica que podemos analizar? Que efectivamente el RSI está oscilando entre un rango de 0 a 100, en los cuales nosotros queremos ver cómo se está comportando la tendencia, bueno, más que todo la tendencia es el momento que está marcando los precios del activo en un periodo de tiempo determinado, en los cuales vamos a tener la variable determinante con respecto al promedio de las alzas con respecto a los periodos. ¿Por qué es importante que nosotros conozcamos esto? Porque si lo miramos matemáticamente, pues el RSI lo que va a tener en cuenta es efectivamente los promedios al alza con respecto a los promedios de descenso, pero todo esto relacionándola con respecto a unos periodos determinados, es decir, nuestro número de periodos que nosotros queremos tomar. Y aquí es cuando empezamos a emprender un poco más con respecto al momento en que quiero empezar a ejecutar los indicadores. Y es el movimiento que yo voy a hacer o el cambio que vamos a generar durante los periodos. Entonces aquí es cuando voy a hacer la siguiente recomendación. No hay muchos tipos de traders, pero cuando estamos hablando del RSI o de cualquier otro de los indicadores, nosotros vamos a poder centrarnos en dos aspectos. Primero, obtener información en el corto plazo y en el largo plazo. ¿Cuál va a ser digamos que el punto determinante con respecto a esta variable? Va a ser la periodicidad o el número de periodos que yo vaya a tomar.
Si miramos en el corto plazo, lo que se recomienda con el RSI es que estemos tomando alrededor entre 7 a 9 o incluso 10 periodos. Y en el largo plazo, nos estamos determinando que podemos coger entre 14 e incluso a 20 periodos. ¿Cuál va a ser el punto determinante de estos dos periodos? Es que se va a ver reflejado con respecto a la línea del activo. Es decir, la línea, no la línea del activo, la línea del indicador. Es decir, que la línea del RSI, cuando lo estemos mirando en cortos periodos, vamos a ver que va a tener un movimiento mucho más agresivo. Y esto se debe porque como estamos tomando menores periodos de tiempo, implica que el indicador está haciendo un cálculo matemático para tomar más información o darle más peso a la información en el corto plazo o la más actualizada que los datos anteriores o los datos históricos. Por eso es que la línea va a ser más fuerte. Pero ¿por qué estamos hablando con respecto al corto plazo y la línea más fuerte? Porque para las personas que les gusta hacer scalping o les gusta realizar varias operaciones en cortos periodos de tiempo, es muy importante que las señales que les esté brindando los activos sean rápidas y que no tengan un movimiento tan lento, tan rezagado que los precios. Entonces, por eso es muy importante que nosotros manejemos el tema de los periodos. Ya en el largo plazo, lo que va a pasar es que la línea del RSI va a tener un movimiento más suavizado, más armónico. ¿Y esto se ve por qué? Porque efectivamente le está dando más peso a todos los valores, incluso, digamos, a aspectos históricos dependiendo del número de periodos que yo esté tomando. Entonces, un punto muy importante cuando hablamos de los periodos. Es por eso que nosotros siempre explicamos la fórmula para entender cómo puede afectar ese cambio de los periodos, porque efectivamente si tenemos los promedios a la alza y tenemos efectivamente los periodos a la alza más en el corto plazo, pues nos va a dar efectivamente un movimiento mucho más volátil que en el largo plazo, que va a ser menos volátil. Entonces es un punto que debemos tener en cuenta. Ya sabemos que el indicador va a estar oscilando entre el rango de 0 a 100 y que normalmente se recomiendan 14 periodos estándar. ¿En qué temporalidades funciona bastante 14 periodos estándar? En una hora, en 4 horas e incluso en diarias. Digamos que en un día no hay ningún problema. Si ya queremos mirar semanal, yo recomiendo que dejemos entre 14 incluso a 16 periodos. Digamos si lo estamos viendo semanal o mensual. Y ya si queremos verlo anual, pues 20 periodos sin duda alguna nos estaría toda la información necesaria. Si lo queremos ver en cortos periodos, ya sabemos, es decir, 30 minutos, lo podemos estar incluso manejando en 14 periodos, pero podemos bajarlo a 10 periodos, 11 periodos, pero si ya queremos ver 5 minutos o 1 minuto, sí recomiendo que lo dejemos en 7 periodos. ¿Por qué hago estas recomendaciones? Por la sensibilidad que va a presentar el indicador. Es un punto muy importante y muy relevante que debemos tener en cuenta. Ahora bien, este es un primer vistazo, una primera visualización de cómo van a ver el indicador del RSI. Puntos característicos que vamos a identificar. Primero, que este va a estar oscilando entre el nivel de 100 y nivel de 0. Normalmente que la línea del RSI esté por debajo o en el nivel de 0 significa que realmente es un momento muy determinante en el mercado, pero que la verdad creo que nunca he visto que el RSI llegue a estar en el nivel de 0 porque lo que nos estaría implicando es que que el activo está totalmente sobrevendido y sin duda alguna eso puede llegar a ser un gran problema para los activos. Lo mismo cuando la línea esté ya en el nivel de 100, pero es muy extraño, la verdad. Es muy pocas las veces. Yo creo que eso solo ocurrió cuando hay cisnes negros o cuando hay crisis financiera, pero de resto es muy extraño que nosotros lo estemos viendo hasta estos extremos. Que no significa que la línea puede estar cerca, que puede estar en el nivel de 10, en el nivel de 5, sí, no hay ningún problema, eso puede ocurrir, pero que esté en el nivel de 0, no creo. Ahora bien, como podemos observar, tenemos tres niveles. Tenemos el nivel de 30, tenemos el nivel de 50 y tenemos el nivel de 70. ¿Qué es lo que nos están indicando esos niveles? Es las zonas o las áreas en las cuales se va a empezar a determinar cómo se están comportando los compradores y los vendedores en el mercado. Primera y la más importante desde el punto de vista del análisis técnico es mirar la línea de 50. ¿Por qué? Porque el nivel de 50 va a ser nuestra media. Es decir,
que cuando la línea esté presentando oscilaciones o esté jugando entre el rango de 50, lo que nos está diciendo es que hay incertidumbre en el mercado. ¿Por qué? Porque significa que ni entre los o el enfrentamiento entre compradores y vendedores es muy igual o ninguno de estos quiere tomar posición en el mercado. ¿Qué ocurre cuando la línea del RSI esté oscilando entre este rango? Significa que los mercados están a la espera de un dato económico, es decir, que pueden estar a espera a la publicación de las nóminas no agrícolas, de información de China, Francia o la Unión Europea, no hay ningún problema en ese aspecto, o que también están esperando algún discurso importante. Digamos, cuando, digamos hoy, que es el discurso del Foro Económico de la Reserva Federal, sería un punto importante de mirar cómo se está comportando el RSI en ese momento. Ahora bien, ya miramos que el punto de 50 es la media, es el momento de incertidumbre. Cuando esté oscilando entre el nivel de 50 y el nivel de 70, lo que me está diciendo es que los compradores están dominando el activo, es decir, que los compradores están tomando ventaja con respecto a los vendedores y eso lo que implica es que están tomando el dominio sobre el activo. Ya la zona que está ubicada entre el nivel de 50 y el nivel de 30 es la zona de los vendedores, es decir, que el activo está siendo dominado por o digamos que efectivamente por esta zona de venta y esto también lo que me está implicando es que los compradores están perdiendo dominio, lo que determina que efectivamente se puede estar presentando tendencia bajista en este caso. Cuando esté por encima es que hay tendencia alcista y así es como también nosotros vamos a poder determinar la fuerza en el activo. Pero es lo más importante con respecto al RSI, sobre todo para obtener señales de o momentos de entrada y o momentos de salida, va a ser analizando cuando esté por encima del nivel de 70 y por encima del nivel de 30. Cuando esté por encima del nivel de 70, lo que nos dice la teoría es que el activo está presentando niveles de sobrecompra. Es decir, que el activo está sobrecomprado y cuando esté por debajo lo que me está diciendo es que está sobrevendido. ¿Por qué es importante identificar estos momentos en el mercado? Es porque pueden ser momentos o puntos determinantes los cuales los inversionistas van a considerar que ya el activo está sobrevalorado y va a tomar una tendencia contraria. Normalmente esto nosotros lo podemos comprobar al momento que estamos utilizando otros indicadores, pero sin duda alguna va a ser el punto inicial para bastantes estrategias técnicas que vamos a encontrar diariamente en los mercados. Entonces, esto es como el primer o la primera visualización que vamos a encontrar con respecto al RSI. Un valor agregado que muchas personas o muchos traders consideran que es así, no es así, es que algunos piensan que independientemente de que el RSI haya sobresalido sobre el nivel de 70 o el nivel de 30, no implica que el activo realmente presente síntomas de sobreventa o sobrecompra. ¿Qué es lo que se recomienda? Cuando se presentan estas pequeñas salidas, es ubicar dos niveles adicionales, los cuales vamos a ubicar el nivel de 80 y el nivel de 20. Estos dos niveles funcionan bastante con respecto al mercado Forex, debido a que en estas situaciones de mercado puede que el RSI no haya sobrepasado el nivel de 20 y eso puede ser un reflejo que efectivamente los mercados consideran que el activo aún no se encuentra en un momento de sobreventa o de sobrecompra. Eso es una teoría, esto ha funcionado bastante en el mercado Forex, ha funcionado bastante en otros tipos de mercados, que si se recomienda al 100%, no se recomienda al 100%, ¿por qué? Porque ningún indicador es 100% efectivo, dado que los precios o los indicadores están formados bajo los precios y los precios están formados bajo análisis estocástico, es decir, movimiento aleatorio de las cotizaciones de los activos. Entonces, por eso es muy importante. Pero ¿por qué yo recomiendo el nivel de 80 o el nivel de 20? Porque puede que en algunos momentos ustedes identifiquen este punto y decidan efectivamente tomar un cambio en la tendencia, es decir, que van a tomar una posición en este caso en largo, pero el activo o el nivel de RSI continúe bajando y por supuesto que el reflejo de los precios sea a la baja. Entonces ustedes van a pensar, pero ¿por qué está ocurriendo esto? Entonces lo mejor es mirar el nivel de 20 y el nivel de 80 adicionalmente, porque puede que al momento que se presente o sobrepase el nivel de 20, digamos en este caso se efectúe el cambio de la tendencia que uno realmente está prediciendo con respecto al indicador del índice de fuerza relativa. Ahora bien, ¿cómo vamos a empezar a utilizar el indicador? Muy bien, ya saben que desde el punto de vista de sobrecompra, sobreventa es cuando esté por encima del nivel de 70
o en el caso del mercado Forex el nivel de 80 se va a presentar en sobrecompra cuando esté por debajo del nivel de 30 o en el mercado Forex nivel de 20, lo que nos está diciendo que va a implicar es efectivamente sobreventa y sobrecompra. Puntos importantes, pero también lo vamos a utilizar de manera de cruce cuando el RSI caiga por debajo del nivel de 50, lo que nos está dando es efectivamente una señal de venta, y en caso contrario, cuando sobrepase el nivel de 50 de abajo hacia arriba, lo que nos está diciendo es que se está presentando un nivel de compra. Si lo miramos en nuestro ejemplo anterior, lo vamos a identificar de una manera bastante sencilla. Vamos a suponer que las cotizaciones solo se están marcando en el primer o en la primera zona del gráfico, la cual vamos a determinar de esta manera. Digamos, vamos a determinar que de ahí en adelante esto no existe y que estamos en este punto inicial. Como podemos ver, ya el RSI me está informando que va a sobrepasar por de abajo hacia arriba la línea del nivel de 50. Cuando la sobrepase, lo que nos está diciendo, o el cruce inicial de la teoría, es que nosotros vamos a tomar efectivamente una posición de compra cuando la cruce de abajo hacia arriba. Caso contrario, miramos más adelante, en la segunda zona del marco, podemos ver que la línea del RSI cruza de arriba hacia abajo el nivel de 50, entonces lo que nos está diciendo, tome posición de venta en ese momento. ¿Hasta cuándo nos dice que tenemos que soportar la posición? Hasta que se presente un cambio de tendencia o hasta que el RSI nuevamente vuelva a tocar el nivel de 50. O sea, siempre el 50 va a ser como ese punto medio, pero algunos recomiendan que ya cuando esté llegando al nivel de 30 o 70 sería una buena señal de salida, porque normalmente los indicadores técnicos o nuestro análisis nos va a brindar más información al momento de la entrada, pero es mucho más difícil identificar la salida en una posición. Entonces, un punto importante, así es que vamos a empezar a utilizar rápidamente el RSI. También lo podemos utilizar para mirar la fuerza de mercado, que era lo que les estaba mencionando anteriormente, que efectivamente cuando la línea del RSI está oscilando entre el nivel de 50 y 70, lo que me está diciendo es que hay fuerza compradora, es decir, que hay una tendencia alcista, es decir, que el precio se está moviendo en largo, y cuando esté oscilando de arriba hacia entre el nivel de 50 y 30, lo que nos está diciendo es que efectivamente en corto, es decir, que hay fuerza vendedora, pero como les recuerdo a todos ustedes, la fuerza es la segunda manera en la cual vamos a fijarnos el RSI, porque aquí lo que queremos ver es efectivamente que sirva más que todo para determinar el comportamiento de las posiciones del activo. Adicionalmente, tiene un uso muy popular y de hecho que es bastante efectivo. Yo diría que tiene la misma eficiencia que el MACD cuando hablamos del tema de divergencia. Para las personas que no conozcan la divergencia, lo que nos está diciendo es que se presenta en una situación en la cual los precios estén tomando una dirección alcista, mientras que el indicador esté tomando una dirección contraria. Es decir, que si los precios van a la alza, el indicador va a tomar un movimiento a la baja. Cuando nosotros identifiquemos esto, es lo que vamos a conocer efectivamente como una divergencia, y lo que nos está diciendo la teoría de la divergencia es que al momento en que nosotros la identifiquemos, lo que va a hacer el mercado es que va a encontrar efectivamente esa divergencia y va a tomar la dirección del indicador. Vamos a poder ver dos tipos de divergencia, la cual se conoce como una divergencia negativa positiva, es decir, una divergencia bajista y una divergencia alcista. ¿Qué vamos a encontrar en la divergencia bajista? Es cuando el precio, digamos que alcanza su máximo más alto, mientras el indicador del RSI está presentando valles cada vez más bajos. Cuando nosotros encontremos esta divergencia bajista, lo que nos está diciendo el activo es que tome una posición en venta. Es decir, nosotros identificamos la divergencia y lo que vamos a decir efectivamente es que nos vamos a ir en corto. Caso contrario, que lo que me está diciendo una divergencia positiva es que los precios se están marcando cada vez mínimos más bajos, pero el RSI está indicando puntos más altos, es decir, picos más altos. Lo que nos está diciendo es que tomemos o es una señal de compra, es decir, vámonos en largo. Estas son las dos condiciones de utilizar el indicador del RSI al momento de hablar sobre divergencias. Entonces ya, digamos que con este punto hemos terminado como los puntos más importantes con respecto al indicador del RSI, pero también quiero mencionarles lo siguiente, y es que el RSI funciona principalmente en
lateralidades. Es decir, que el RSI se utiliza más en estrategias de lateralidad, sí, se utiliza más en estrategias de lateralidad porque cuando se presenta efectivamente ese movimiento lateral entre las cotizaciones, lo que nos está diciendo el RSI es identificar esos puntos en los cuales se están moviendo las cotizaciones en un rango determinado. ¿Qué sirve el RSI al momento de identificar una tendencia? Sí, también funciona en mercados tendenciales, pero se recomienda más utilizarlo en lateralidades, porque cuando lo utilizamos en tendenciales, lo que pasa es que en una tendencia ya está definida efectivamente el dominio del indicador, es decir, que cuando estamos viendo un movimiento alcista bastante marcado, lo que ya sabemos es que los compradores están dominando al activo, independientemente sin utilizar el RSI. Pero el RSI lo que nos va a permitir es confirmar esa tendencia, pero va a funcionar más en una lateralidad donde la tendencia efectivamente no esté tan definida. Entonces es un punto bastante importante que les recomiendo a todos ustedes tener en cuenta más adelante y ya pues con esto vamos a pasar a nuestro MetaTrader en el cual vamos a ver dónde vamos a analizar dónde vamos a encontrar efectivamente este indicador y vamos a hacer un análisis de mercado rápidamente con respecto al petróleo. Entonces ya estoy esperando que se ejecute la aplicación. Les voy a pedir unos segundos mientras configuro aquí pues el MetaTrader 4, pero también me gustaría saber si hasta este punto tienen alguna duda, alguna inquietud que podamos o que les pueda solucionar. Y por supuesto también sí me gustaría saber si hasta este punto está completamente claro el tema. Adicionalmente, a los asistentes, me gustaría realizarles la siguiente pregunta, es si ustedes les gustaría que desarrolláramos diferentes temas de webinar, si les gustaría proponer un horario, los cuales sean más flexibles para ustedes ver estos webinars, los invito a que me dejen su comentario, esto va a ser una retroalimentación y sin duda alguna va a ser para brindarles mejor información y por supuesto que un contenido digamos que a una mejor calidad. Entonces, los invito a que se comuniquen a través del chat si está completamente claro, si no está claro, si les gustaría que hablemos sobre algún tema en específico, si les gustaría que tocáramos algún activo o algún tipo de mercado. Los invito a que me dejen las preguntas o los comentarios mientras voy configurando el MetaTrader 4. Entonces ya regreso. Muy bien, ya regresamos. Me gustaría saber si todos ustedes en estos momentos me están viendo el MetaTrader sin ningún problema. Me gustaría pues que me escribieran si realmente se está viendo, si no está viendo. Ya Laura y Andrea me están escribiendo que efectivamente se puede ver sin ningún problema. Miguel también me dice que se ve sin ningún inconveniente. Igualmente también les recomiendo a todos ustedes, si tienen algún comentario, si quieren que hablemos sobre algún tema más adelante, los invito a que nos dejen el comentario que con todo el gusto del mundo vamos a mirar los temas propuestos y vamos a estarlos desarrollando a medida que va avanzando, pues por supuesto que el mes de febrero, dado que ya el mes de enero sin duda alguna se va a culminar con aspectos interesantes en los mercados financieros. Entonces, muy bien, ya estamos aquí en nuestro MetaTrader en el cual pues el MetaTrader que nos ofrece el broker Equity. Es un MetaTrader que me gusta utilizar bastante, sobre todo porque como pueden ver tiene bastantes acciones. De hecho, como pueden ver digamos que en este momento tuve bastantes movimientos positivos, digamos, con respecto a esta cuenta de práctica, con respecto a Apple, dado que lo que realicé para tomar efectivamente estos beneficios que están viendo en estos momentos fue realizar primero un análisis en los estados anteriores, es decir, los estados financieros anteriores y mirar cómo se está comportando la empresa mes a mes
y pues antes de que se presentara la publicación de estados financieros decidí tomar las posiciones que están viendo en este momento con un apalancamiento bajo. Digamos que en esta cuenta práctica no tenía un apalancamiento alto debido a que efectivamente lo que quería analizar era el comportamiento de los estados financieros. Si ustedes quieren saber cómo se realizan estos tipos de análisis, que ya hace parte del análisis fundamental, esto hace parte de nuestro curso intermedio. Entonces, para que vean que realmente se están brindando, digamos, aspectos positivos. Pero muy bien, vamos a mirar el comportamiento que ha tenido el petróleo durante digamos, durante todo este comportamiento del inicio del 2020. Entonces, en la cuenta de equity o incluso en cualquier otra MetaTrader, ustedes van a encontrar el petróleo como US Oil o UK Oil. Cuando estamos hablando de US Oil, nos está diciendo que es petróleo con referencia a WTI y UK Oil nos está diciendo es efectivamente que es petróleo con referencia a Brent. ¿Cuál es la gran diferencia entre estos dos? Primero, es la concentración de azufre. Cuando estamos hablando de petróleo con respecto a WTI, lo que nos está diciendo es que tiene una menor concentración de azufre. Eso lo que está implicando es que el petróleo tiene una combustión mucho más fuerte y sin duda alguna es un tipo de crudo que no tiene tanto proceso de refinamiento, por eso es más económico. En contrario, el petróleo que ven ustedes de referencia Brent tiene una concentración más alta de azufre, lo que implica que necesite procesos mayores de refinar o de refinación para que se utilice en diferentes industrias. Adicionalmente, las mayores reservas de crudo a nivel mundial están con respecto al WTI y las menores están con respecto al Brent. Entonces, digamos que efectivamente por eso los comportamientos de los precios de esos dos activos. Entonces, en este caso, estamos mirando, vamos a mirar rápidamente el WTI con respecto a un marco temporal de una hora. Entonces, ¿qué podemos ver inicialmente en este tipo de activo? Si lo alejamos un poco más, podemos ver que ha presentado una caída significativa, digamos, en lo transcurrido del 2020, digamos, sobre todo de las últimas jornadas que me está mostrando el activo. Y esto se debe porque, o se deben por diferentes elementos de mercado. Muy bien, Napoleón nos preguntó, y nos realizó la siguiente pregunta, que si nosotros enviamos la grabación, sí, no te preocupes, que al momento que se termina este webinar, la plataforma empieza a subir el video en alta calidad, entonces se puede demorar alrededor de unas horas o incluso no más de 24 horas, porque la idea es que lo suba con la mejor resolución posible y ustedes van a poder tener acceso y verlo las veces que ustedes quieran. Entonces, volviendo al tema del análisis técnico, vamos a empezar primero con un análisis un poco más, digamos, de una mayor temporalidad. Estamos viendo el Brent en una temporalidad de una semana. Como podemos ver, pues efectivamente tenemos un movimiento bastante marcado, bastante bajista, pues incluso desde el 2018, si miramos en el periodo que tenemos en el 2020, sin duda alguna actualmente la tendencia es bajista. Punto importante que podemos resaltar es que efectivamente podemos tener una figura, en este caso de un doble techo o incluso un triple techo, lo que podría determinar efectivamente que los precios vayan a presentar un movimiento al alza desde un aspecto técnico. Ahora mirando los precios o desde una temporalidad diaria, podemos ver que el inicio del 2020, sin duda alguna, ha sido un punto bastante significativo para las cotizaciones del activo, a pesar de que se presentó un movimiento alcista bastante marcado, los cuales nos llevamos al inicio del año, las personas se pudieron llevar alrededor de bastantes pips. Sin duda alguna, actualmente ha presentado un movimiento bajista tan marcado que está llegando a marcar niveles que no se habían visto desde el mes de octubre. Ahora bien, ¿por qué se presentó eso? Desde el aspecto fundamental, el primer impacto, que sin duda alguna se puede reflejar en ese movimiento bajista marcado, se presentó por el aumento de tensiones que hubo en el principio de años entre Irán y los Estados Unidos, en el cual podemos marcar hasta ese punto. Entonces, todos estos días fue durante la primera semana o las primeras semana y 3 días, en el cual efectivamente las tensiones entre Irán y Estados Unidos están totalmente tensionadas y eso lo que generó fue una caída bastante significativa de los precios del crudo, pero el segundo marco temporal o la segunda zona o caída, como pueden ver, se presentó o se presenta actualmente esta tendencia bajista debido al virus que está marcando el continente asiático, sobre todo a China, que se conoce como coronavirus, que
ha generado una proyección negativa en los niveles de consumo de crudo. Es decir, que el petróleo o las empresas o los países exportadores de petróleo tienen miedo de que China disminuya sus niveles de consumo y eso lo que ha generado es un impacto bastante negativo debido a que teniendo en cuenta la ecuación económica, la demanda siendo una parte de esa ecuación está presentando golpes significativos. Ahora, el indicador del RSI lo van a encontrar en los osciladores, dado que el RSI es un indicador momentum tipo oscilador, porque efectivamente se mueve en un rango determinado y lo vamos a encontrar como Relative Strength Index o índice de fuerza relativa. Punto importante, siempre vamos a destacar la línea del RSI, lo que más recomiendo para poder mirar cómo se está comportando y inicialmente ustedes van a tener los niveles de 30 y 70 configurados. Lo que les voy a recomendar es que vamos a añadir el nivel de 50 y para aquellas personas que quieran añadir los niveles que recomiendo, podemos añadir el nivel de 20 y el nivel de 80 efectivamente para tener más información con respecto a estos movimientos, línea negra que se destaque y simplemente lo vamos a dar a ejecutar y como pueden ver aquí, yo sé que el conjunto de líneas es un poco incómodo, pero ya estamos obteniendo bastante información. ¿Qué podemos ver? Que primero, sin duda alguna, la tendencia o hay una fuerza bajista porque como pueden ver, pasamos del nivel de 70 al nivel de 30 en una temporalidad, por supuesto que diaria. Pero ahora vamos a ver el Brent en una temporalidad de 4 horas utilizando el indicador del RSI, que ya debe estar aquí entre los más, bueno, no está entre los más populares, pero vamos a colocarlo aquí rápidamente, Relative Strength Index, y vamos a poder ver que este actualmente está oscilando en una temporalidad de 4 horas entre el nivel de 30 y el nivel de 50. ¿Qué me está diciendo esto? Que en el mediano plazo, o incluso hay personas que consideran que 4 horas es largo plazo, los vendedores están dominando el activo, es decir, que hay un dominio por parte de los vendedores, pero no hay niveles de sobreventa. Si queremos mirar efectivamente si hay confirmación ya en el corto plazo de los niveles de sobreventa, pues solamente es mirar el indicador del RSI en el corto, efectivamente en esta temporalidad del corto plazo, Relative Strength Index. Como podemos ver aquí, tenemos efectivamente esa confirmación de que el petróleo está siendo dominado por los vendedores, pero no hay niveles de sobreventa, es decir, que los precios pueden continuar cayendo del Brent o del crudo en este caso, sí, sin duda alguna van a poder seguir o van a continuar con su caída, pero un punto que debemos destacar es efectivamente que tenemos ese dominio por parte de los vendedores, dado que ya en una temporalidad diaria sí tenemos que estamos empezando a presentar niveles de sobreventa, pero por eso es que yo les recomendaba colocar el nivel de 20, porque las otras temporalidades no me están mencionando que se están presentando niveles de sobreventa. De hecho, solamente en el mediano plazo me está diciendo si el activo puede estar presentando niveles de sobreventa, pero no hay una confirmación por parte de los otros por parte de los otros periodos de tiempo. Por eso es que es igualmente aquí mirándolo desde un punto de vista semanal, no tenemos esa confirmación de niveles de sobreventa. Entonces no es un buen momento en los cuales nosotros vayamos a tomar una posición de largo con respecto al crudo en estos momentos, dado que no ha sobrepasado el nivel de 20 en una temporalidad diaria. Si, como podemos ver, está oscilando entre el rango de 30 y 20. Ya sería preocupante si se ubicara por debajo del nivel de 20, aquí ya tendríamos sin duda alguna niveles de sobreventa, los cuales los precios vayan a tomar un movimiento alcista. Pero también es un punto importante que nosotros tengamos mucho cuidado con el mercado del crudo porque este es afectado por algo que se conoce como los inventarios de petróleo de los Estados Unidos, podemos colocar así, y lo que les recomiendo es que lo podemos colocar en Investing o en el portal de Forex Factory, lo van a poder también encontrar sin ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar aquí en primera instancia? Que los inventarios de crudo salieron muy altos, salieron positivos. De hecho, si lo podemos ver, el actual nos dice que se ubicaron en 3.5 millones de barriles de producción durante la semana que corresponde, efectivamente entre el 22 al 29 de enero, que así es como se miden los inventarios de crudo de los Estados Unidos y cuando son positivos es un punto negativo para las cotizaciones. De hecho, si lo miramos, el petróleo en una temporalidad de una hora, vamos a poder pues, ver que actualmente hay un momento de incertidumbre, pero es muy importante que también recordemos que los inventarios de crudo con respecto al WTI
siempre los va a afectar más las reservas de crudo de Estados Unidos, porque Estados Unidos es uno de los países que más bombea este tipo de crudo. De hecho, como podemos ver, pues sin duda alguna fue una vela de indecisión, pero me gustaría saber es la hora en la cual se conoció efectivamente los inventarios de crudo. Fue alrededor de hace una hora, es decir, que fue esta vela de acá, esta vela a pesar de que pues, cerró como una pequeña casi libélula, podemos ver que efectivamente la sombra, o es decir, el nivel más bajo, fue bastante marcado. Y en estos momentos de volatilidad es cuando se presentan efectivamente aspectos o momentos en los cuales los mercados están respondiendo fuertemente a los inventarios de crudo. De hecho, si lo miramos en una temporalidad más corta, mirámoslo en una temporalidad de 30 minutos, pues igualmente pues fue un movimiento al alza bastante extraño. Seguro pasó algo con respecto a China, pero sin duda alguna, cuando se presente la publicación de inventarios de crudo, que igualmente yo diría que fue alrededor entre esta vela y esta de acá, sobre todo esta de acá, es que estoy seguro que fue la de inventarios de crudo, podemos ver que sin duda alguna fue un movimiento bastante fuerte. Alrededor de unos 42 pips fue la caída y esto solamente fue al momento en que se conoció la noticia. Entonces, por eso es que nosotros debemos tener mucho cuidado con respecto a los inventarios de crudo. El RSI, incluso por los 30 minutos, me está diciendo que pues, no hay niveles de sobreventa, pero como estamos mirando 30 minutos, vamos a cambiar la periodicidad o los periodos, sino que los vamos a dejar en 12 periodos. Dejémoslos en 11 periodos y ahora se van a dar cuenta de cómo cambian. Si ven que ya la línea está presentando un movimiento un poco más agresivo que lo que estaba presentando anteriormente en 14 periodos, incluso si lo dejamos en 7 periodos, ahora sí se van a dar cuenta que en esos momentos está indicando niveles de sobreventa, en el cual pues efectivamente fue un momento en que se presentó esta vela de incertidumbre o en que se marcó esta vela que nos podía efectivamente identificar el cambio, la tendencia que se puede ver reflejado en las siguientes tres velas en las cuales se presentó una gran vela alcista. Pero esto se da efectivamente por el comportamiento de las cotizaciones o por los inventarios, pero no nos hubiéramos dado cuenta de este movimiento si hubiéramos tenido una temporalidad de 30 minutos con los 14 periodos que estaba configurando inicialmente. Como pueden ver, pues aquí no tenemos nada de información. Es por eso que si vamos a mirar periodos de corto plazo, tengamos en cuenta, o bueno, de gráficos de corto plazo, tengamos en cuenta la periodicidad que va a reflejar sin duda alguna un gran cambio y nosotros como traders lo que queremos es que los indicadores nos brinden más señales de información. Y ya con esto llegamos al final de este webinar. Igualmente es muy importante que nosotros recordemos esto y más que todo es una señal, es como un punto que quiero dejarles de aquí en adelante. El análisis técnico siempre nos va a decir cuándo nosotros debemos tomar posición, pero no nos va a decir cuándo nosotros debemos salir de la posición. Lo que les estaba mencionando, es muy fácil entrar, hay veces es difícil salir. ¿Qué les recomiendo para empezar a tener efectivamente como esos puntos de márgenes positivos y pues empezar a encontrar salidas del mercado? Es que empecemos a realizar backtesting, empecemos a probar nuestras estrategias y empecemos a utilizar las herramientas de stop loss y take profit. Yo sé que la herramienta stop loss y take profit nosotros como traders a veces decimos la utilizamos, pero en realidad la movemos mucho cuando el mercado no está tomando nuestra dirección porque nosotros pensamos que se va a estabilizar, pero la realidad es que es muy necesario que nosotros respetemos los niveles que nuestro análisis nos está indicando. Entonces, ya con esta enseñanza, pues quiero que todos tengamos en cuenta porque yo sé, también desde un punto de vista personal, que llegar a tomar o a respetar efectivamente esos niveles de take profit y stop loss es un poco complicado. Y ya con esto llegamos al final de este webinar. Quiero agradecer a todos los asistentes por la participación que han tenido hasta este momento. Igualmente les recuerdo, si quieren dejarme un comentario con respecto a si les gustó el webinar, si no les gustó el webinar, si quieren que hablemos sobre diferentes temas, si quieren que hagamos un, no sé, un webinar con respecto a un análisis de mercado en vivo en el cual quieren que yo empiece a tomar posiciones sin ningún problema, yo puedo, o sea, nosotros Distrito Financiero queremos ofrecer este, digamos que todo ese contenido, pero les recomiendo sin duda alguna su comentario y adicionalmente, si quieren seguirme o seguir las publicaciones que estoy realizando diariamente, los invito a que nos sigan a nuestras redes sociales. Tenemos Instagram, Twitter, Facebook. También tenemos nuestro número WhatsApp. Y para las personas que quieran ver los artículos que estoy publicando, o intento publicar diariamente en TradingView, los invito a que me sigan a mi perfil R-Ramírez-DFX
Ahí tengo bastantes artículos hasta el momento. Y también si tienen alguna duda, alguna inquietud o una pregunta en específica, los invito a que me envíen un correo electrónico a r.ramirez@dfx. Entonces les recuerdo a todos ustedes, mi nombre es Raúl Ramírez, soy profesional en finanzas y relaciones internacionales y no siendo más, les deseo a todos ustedes felices trades. Los invito al webinar que voy a realizar esta noche con el grupo Equity, el cual voy a hablar con respecto a los temas de qué hay que hacer o qué hacer y qué no hacer en el trading. Son aspectos psicológicos sencillos, pero sin duda alguna van a marcar el cambio en nuestros sistemas y más que todo en nuestra experiencia como traders. Entonces los invito a este webinar y pues no siendo más, les deseo felices trades para todos. Les recuerdo, próxima semana tenemos nóminas no agrícolas, indicador más importante o uno de los más importantes de Estados Unidos en su economía. Y pues ya no siendo más, felices trades para todos y nos vemos en un próximo webinar. Hasta luego.